La tensión y la violencia se hicieron fuertes en la Unidad Penal número 1 de Paraná en la tarde del último día de febrero de 2000 y en octubre, en el primer año del segundo gobierno del radical Sergio Montiel. En el primero de los casos, un total de 83 presos, armados con decenas de cuchillas, se enfrentaron con los guardiacárceles, quienes los reprimieron con balas de goma. El episodio, que se extendió hasta el otro día, dejó como saldo algunos heridos y daños importantes en la estructura carcelaria. Yo era secretario de Justicia. Nosotros cuando asumimos nos hicimos cargo de una situación caótica de cómo estaba el sistema carcelario. Nosotros contamos con cárceles que son data de viejísimas, y con una superpoblación para esa época enorme, porque habíamos las cárceles de Paraná, la unidad 1 tenía capacidad, vamos a suponer, para 120 personas y tenía 200, que es una problemática que actualmente la estamos viviendo. Era evidente que esto en algún momento iba a generar, aparte había un maltrato entre el personal del servicio penitenciario, gente de muchos años, gente que ya estaba para retirarse y sin embargo nos encontramos con ese personal, de alguna manera para entender mañoso también, ¿no es cierto?, donde se generaban determinados maltratos con los internos del penal. Ese día del motín, por lo general todos los motines comienzan cuando están las visitas, porque es una forma del interno de protegerse, que no tengan, ¿no es cierto?, la agresividad hacia los internos, porque están los familiares. Y los familiares por ahí son socios, ¿no es cierto?, de esa situación, en el sentido que se quedan para proteger a los internos, aunque no sepan que se va a producir un motín, pero por lo general esos motines se producen cuando están los familiares. ¿Qué ocurrió ahí? Cuando hubo una pequeña reserva entre algunos internos, entra el personal del servicio penitenciario. Lo que teníamos entendido que se hizo en la investigación judicial, donde empezaron con Itacazo, digamos, violentando más la situación, lo que generó una reacción de parte de los internos gravísima. En esa reacción, que nadie esperaba semejante reacción, se toma la guardia antes estaba dentro del penal, hoy está fuera del penal, que era una locura contar con una guardia que esté dentro del penal, dentro del patio, y la dirección general estaba también dentro del penal, que hoy son pabellones, lo cual se toma la guardia general, la guardia principal, y se toma, ¿no es cierto?, la farmacia, que la farmacia estaban los famosos psicofármacos, ¿no es cierto?, que por lo general los médicos de adentro, cuando hay una persona que está media agresiva, son de alguna manera recetados por los mismos psiquiatras o psicólogos del penal. Se desata un motín a la unidad penal número 1 de Paraná y es tomada por los internos. Nosotros en horas de la tarde, como militantes de derechos humanos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, algunas compañeras asisten a la puerta del motín porque había una situación de muchísima violencia, con el servicio, con el penal que se estaba prendiendo fuego, que los propios internos habían tomado, incluso tenían, en algún momento llegaron a tener, por lo menos demorado, algunos de los agentes penitenciarios. Y bueno, tomo conocimiento de eso y voy, la verdad no recuerdo exactamente la hora, estamos con el grupo de derechos humanos ahí, estaba el doctor Retamoso, que era en ese momento juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Bueno, y una situación absolutamente grave y absolutamente irracional. Estaba el penal tomado por los internos, o por una parte grande de los internos, el pabellón principal, incluido la parte de farmacia, de cocina, y los internos con facas, ¿sí?, con cuchillas, con caseras, que son las facas de distintos tamaños, en los techos del penal, y afuera el personal del servicio penitenciario muy enfurecido por esta situación, de que le habían tomado el penal y de que habían en su momento habían privado de libertad a algunos de los funcionarios. Entonces había un clima de violencia muy generalizado, había mucha gente, era muy masiva la situación, porque estaban familiares de los internos en las puertas a los gritos, mucho personal penitenciario
con armas de fuego, digamos, de grueso calibre, y algunos realmente muy enfurecidos y con la intención de fusilarlos. Recuerdo que no tanto en el canal, llegaban mensajes, sí por la radio. Yo tenía un programa temprano en ese momento y había mensajes de oyentes que decían: va a haber problemas en la unidad penal de Paraná. Bueno, era un tema que, por supuesto, empezamos a investigar, consultas con los funcionarios no desacreditaban el tema, que la situación era de absoluta normalidad, nos decían, hasta que un fin de semana, de eso sí me acuerdo, bueno, estalló el conflicto, digamos. En realidad todo surge porque había muy maltrato por parte del personal hacia los internos. Y había familiares que denunciaban esta situación. O sea, había hechos que ocurrían en la cárcel y que eran denunciados fundamentalmente por los familiares. Y después, bueno, algunas notas que llegaban manuscritas de internos que nos decían, nos maltratan, estamos mal, estamos hacinados, la comida es mala, en fin, cuestiones que ocurren lamentablemente en una unidad carcelaria, ¿no? Y bueno, cuando estalla el conflicto, fuimos hasta la unidad penal, vimos que había un incendio, que se estaba, no recuerdo qué dependencia se estaba incendiando, y los internos, todos en la terraza, arriba en la unidad penal, gritando, familiares que estaban abajo, familiares que nos pedían que ingresáramos. Por supuesto que eso chocaba con las autoridades que decían que no podíamos ingresar. Salían algunos a hablar y bueno, nos comentaban que era un problema interno de presos que se pelearon entre ellos, pero bueno, después admitieron que la situación venía por el lado del maltrato y de la situación en que vivían los internos, ¿no? El incidente comenzó a las 17 cuando un grupo de internos tomó el pabellón central, quemó colchones y se trepó a los techos. De inmediato, casi sin solución de continuidad, se sucedieron las escenas de confusión y alboroto durante 2 horas en las que se escucharon constantes disparos. Los internos aprovecharon el horario de visitas y desataron la revuelta luego de un partido de fútbol. Para ello se habían equipado con abundantes armas blancas y desafiaron en cada rincón a los guardiacárceles con el objetivo de conseguir la cumplimentación de diversos planteos que se venían haciendo. Mi memoria, han pasado muchos años, ¿no? Pero así, digamos, me entero por teléfono, me llaman a mí. Yo estaba muy allegado a lo que pasaba en la cárcel casi todos los días, porque en ese tiempo en Entre Ríos no había jueces de ejecución penal. Y esa responsabilidad, estando yo en la Cámara, la tomé yo solo, no quise comprometerlos a mis 2 compañeros de Cámara y lo asumí yo con plena responsabilidad y estaba muy cerca de todo lo que pasaba dentro de la cárcel. Por eso es que me llamaron a mí inmediatamente y allí yo los convoqué a mis compañeros y le comuniqué a la otra sala penal, que en realidad éramos como 2 cámaras, de 3 miembros cada una, y bueno, los convoqué y el que estuvo al frente en todo momento fui yo. Los integrantes de la otra sala estaban muy asustados porque cuando llegamos a la unidad penal el cuadro era bastante tremendo. Estaban todos los familiares de los presos recostados sobre un alambre olímpico afuera del edificio de la cárcel. Los presos estaban en el techo, habían cortado la luz del penal. La situación que nos encontramos también, una situación de mucha violencia, donde los internos estaban decididos, digamos,
bueno, a enfrentarse al servicio penitenciario y tener que morir si requería. Ellos hacían un reclamo, hacían varios reclamos, pero lo principal eran las malas condiciones de vida que había en las unidades penales, el hacinamiento absoluto, la falta de una comida adecuada, las situaciones de violencia a las que estaban siendo sometidos constantemente. Este era el reclamo de los internos. Bueno, nosotros en ese marco empezamos charlas con ellos, en principio como para decir, bueno, a ver cómo podemos desactivar esta situación de conflicto grave, mientras las compañeras de derechos humanos hablaban también con los funcionarios penitenciarios y con los jueces afuera, como para tratar de generar una situación de acuerdo. Bueno, eso transcurrió toda la tarde y en horas de la noche. En todo esto, muchos de los internos, como habían asaltado la farmacia de la unidad penal, habían ingerido todos los fármacos. Incluso yo recuerdo que le ponían nombres de fruta según el color que tenían las distintas pastillas. Dame una naranja, dame una manzana, depende del color, si era naranja. Bueno, los fármacos, incluido que rompían las botellitas de los inyectables y la tomaban. Y por lo tanto esto generaba una situación de mucha violencia. Adentro del penal también había mucha violencia entre los internos, porque había de enfrentamientos de ellos también que venían, digamos, de la propia mala convivencia que tenían. Había grupos ahí enfrentados. Entonces, bueno, fue un momento de poder pasar muchas horas, digamos, de poder llevar como un marco de tranquilidad y que ellos pudieran entender que tenían que deponer la actitud, de poner las armas, todas estas armas blancas que tenían, y entregarse, ¿no es cierto?, al servicio penitenciario, y entregarse en realidad al juez que pudiese garantizar su vida y que iba a haber un proceso justo con respecto a lo que hacían y que se iban a mejorar las condiciones de vida que ellos venían denunciando, ¿no es cierto?, que eran muy malas. Yo estuve adentro de la unidad penal, quedé impresionado con, bueno, cómo estaba ese lugar, lugares quemados, colchones, muchos colchones quemados. Y después vi armas caseras, que estaban todas como expuestas, ¿no? Y un poco que nos decían, esto es lo que se encontró en la requisa, ¿no? Porque el problema era la requisa. Y bueno, eso me impresionó mucho y por supuesto me impresionó también el caos que había. Era todo internos que se quejaban. No recuerdo quiénes fueron los cabecillas del motín, pero sí que había gente que, por supuesto, trataba digamos, de demostrar que eran los que eran la voz cantante y que querían hablar con el ministro, que querían hablar con las autoridades, que no querían hablar con las autoridades del penal, sino directamente con las autoridades políticas. Eso también me acuerdo. Y bueno, me llevé una imagen realmente de caos terrible que fue lo que se vivió en ese momento, ¿no? La paz llegó varias horas después cuando los presos amotinados negociaron con 6 jueces penales. Los sublevados gritaban numerosos reclamos al juez de instrucción de entonces, Héctor Vilarrodona, que se hizo presente de inmediato y luego expusieron su situación ante otros magistrados. A las pocas horas también hubo incidentes en la cárcel de mujeres de Paraná, pero la situación se calmó con el accionar personal de varios jueces. Estos mismos magistrados admitieron públicamente que una veintena de presos habían sido víctimas de una feroz golpiza de los guardiacárceles en un eslabón más del severo cuadro de descontrol, ausencia de autoridad y alzamiento permanente que se vivía en especial en los penales de varones. En el marco de esa situación, recuerdo, nosotros entre las cosas que hacíamos era pasar bienes que tenían ellos dentro de la zona que estaba tomada a otra parte del penal, cruzando el patio, digamos, donde estaban los penitenciarios, que no había sido tomada, como para salvaguardar alguno de los pocos bienes, alguna radio, un televisor, poder cargar toda esa situación. Recuerdo que ese día se larga una tormenta muy fuerte, por lo tanto también, digamos, bajo el agua, todos mojados, y
que incluso se empieza a inundar la UP1, digamos. Y en el marco de eso, estas conversaciones para intentar deponer las armas por un lado y para que el servicio no entrara con fuerza. Y en ese marco conseguimos que los penitenciarios, que los internos, por lo menos un sector grande de ellos, depusieran la actitud, que pudiéramos poner todas las facas en un patio, digamos, dejarlas ahí hacer, desarmarse, digamos, dejar toda la situación ahí, y por otro lado con los jueces y con el servicio de que iban a ser trasladados a la unidad de máxima seguridad de Gualeguaychú, que no iban a ser obviamente lastimados ni afectados castigados por esa situación, que iba a haber un proceso justo y que se iban a mejorar las condiciones. Bueno, eso también se tardó mucho en que se hiciera. Recién en altas horas de la noche se decidió por parte del servicio llevar adelante el traslado. Esto la verdad que fue también inconcebible, digamos, porque había una situación de mucha tensión y de mucho cansancio. Por lo tanto, y aparte, digamos, vino la noche, venía la oscuridad, se habían cortado la luz, no había, digamos, estábamos en la oscuridad. Por lo tanto, esto también generaba una situación, digamos, mayor. Yo recuerdo estar con un grupo de internos como que nos custodiaban a estos 2 o 3 familiares y a mí, el camarógrafo, el reportero gráfico del Canal 9 ya se había retirado, y bueno, y entre ellos correrse entre algunos, ¿no? Y lastimarse fuertemente. En realidad me encontré con los guardias penitenciarios pasados de alcohol, créase o no, era manifiesto esto, y cuando yo ingreso y pido hablar con el encargado del penal, sale uno de los penitenciarios y me pone el caño de una pistola reglamentaria. O sea, era un cuadro bastante difícil. Allí cuando logro hablar con el responsable de la unidad penitenciaria, yo me ofrezco para hablar con los presos y me dice, ¿lo acompañamos? No, le digo. Ingreso yo solo a las celdas, que estaban cortadas la luz, porque yo tenía una relación con los presos muy civilizada, con todos los presos, y así se hizo. Ingresé yo solo, hablé perfectamente con los que eran una suerte de cabecillas del motín, y se fueron bajando los decibeles de violencia, conversamos, y sobre la base el director del servicio penitenciario de la provincia, un abogado de apellido López, ya había ordenado la represión violenta de los presos, e incluso los trasladaban a Gualeguaychú, que era la cárcel de mayor seguridad y de mayor represión de los presos. Esta situación obviamente no era aceptada por los presos, porque en realidad el levantamiento, como siempre ocurre, era en reclamo de mejores condiciones de detención, sobre la alimentación y sobre una serie de cuestiones que son lamentablemente cosas de todos los días. Cuando a través de la conversación que sostengo con los presos, logro frenar un poco los niveles de violencia y los niveles de tensión que había, porque los familiares estaban sumamente preocupados por la suerte de sus hijos, en fin. Y siguieron pasando las horas y nosotros, con los integrantes de la Cámara, decidimos convocar a una audiencia urgente en la sala nuestra de la Cámara con los principales presos y los que hacían de voceros del resto de la población, porque no los podíamos llevar a todos,
y entonces organizamos una revisación a través de los médicos de tribunales de los presos a ver si habían sido golpeados como ellos denunciaban y si tenían lesiones, etc. En realidad entramos por presión de los familiares afuera, porque por supuesto la familia estaba, cuando estalló el conflicto, la familia estaba fuera de la unidad penal. Y nosotros estábamos con ellos. Hasta que en un momento, bueno, yo no sé, la verdad que no tengo presente si las autoridades políticas fueron. Tengo el recuerdo de haber hecho muchas entrevistas con Hugo Gemelli, que era el subsecretario de Gobierno en ese momento. Y el que, perdón, de Justicia. Sí, Gobierno y Justicia. Que el ministro era Enrique Carbó. Y recuerdo haber hablado mucho, de haberle hecho muchas entrevistas por ese tema, o estar en contacto permanente con Gemelli, ¿no? Y también no recuerdo quién era la autoridad de la unidad penal en ese momento. Lo que sí me acuerdo que a raíz de ese motín se vino después una intervención al servicio penitenciario, y me acuerdo en ese momento creo que era jefe departamental de Victoria, Julio Brasesco, que asumió como interventor del servicio penitenciario. Eso me acuerdo porque, bueno, a raíz de todo este hecho, en ese momento Brasesco tuvo mucha prensa, digamos, ¿no? Vi gente, digamos, internos que mostraban cómo estaban, digamos, partes del cuerpo, algunos moretones. Vi, digamos, si bien no vi que haya habido violencia, sí vi las consecuencias de la violencia, ¿no? O las derivaciones que tuvo esa violencia. Pero yo me quedé muy impresionado, insisto, con la cantidad de armas caseras, facas, en fin, todo elementos, cuchillos, muchos cuchillos. La verdad que un panorama muy feo. A todo esto, el director del servicio penitenciario había ordenado de urgente el traslado de todos los presos que se habían levantado a Gualeguaychú. A través de la audiencia que llevamos a cabo con todos los familiares que habían estado en el penal y que estaban asomados a través de los vidrios del salón nuestro, porque no cabían adentro de la sala, presenciaron desde afuera el desarrollo de la audiencia y allí nosotros levantamos un acta con la revisación de los médicos y la resolución terminante que sacamos fue ordenarle al director del servicio penitenciario que restituyera en forma inmediata a los presos a la unidad penal número 1, que era la de Paraná, donde se había llevado a cabo el motín. Fue una situación de mucha tensión y que le costó al director del servicio penitenciario su cargo. De hecho, tuvo que renunciar y la relación con el ministro de Gobierno, que era el doctor Enrique Carbó, que conmigo hasta ese momento tenía muy buena relación, bueno, se alteró la relación, él quedó muy debilitado porque el servicio penitenciario dependía o depende del ministro de Gobierno. Y, y bueno, se cumplió la orden que habíamos dado, fueron restituidos los presos y así fue que se logró el final de un motín que por suerte no tuvo que lamentar víctimas fatales, algunas pequeñas lesiones, pero fue una situación de mucha tensión. En breve es la síntesis del relato de mi recuerdo. Obviamente que debe dar en el tintero detalles y más cosas, porque han pasado muchos años de esto. En el marco de ese acuerdo, de un acuerdo, ya no recuerdo bien qué hora era, pero tiene que haber sido la 1 de la madrugada, 1:30, se decide el traslado
por lo tanto se dispone que un médico o los médicos del servicio los vean a los distintos internos mientras iban ingresando. Había por lo menos 2 colectivos y alrededor de unas 10 camionetas de transporte, digamos, del servicio penitenciario de internos. Es decir, era mucha la gente que se tenía que trasladar. Y allí yo creo que viene la primera situación grave, digamos, porque ahí no hubo un análisis médico real de cuál era la situación de los internos. Los internos estaban algunos muy descompuestos por la cantidad de pastillas y de estupefacientes que habían consumido y de todos los elementos estos que habían tomado una farmacia. Yo recuerdo incluso que había uno que tenía una herida muy profunda en la espalda y un médico le pone el dedo que le ingresa casi entero dentro del cuerpo, digamos, una situación de dolor para ver cómo, digo, no hubo una atención médica real, sino que se los subió, digamos, como para efectuar este traslado. Yo subo por pedido de los internos, me piden que yo los acompañe como una forma de garantizar, digamos, su seguridad. Subo a uno de los colectivos y en ese colectivo iban casi todos vomitando pastillas enteras, digamos, pedazos de pastillas y de todo lo que habían consumido, con una enorme descompostura. Y obviamente no había ningún tipo de atención de salud. Y cuando uno le pedía al servicio que lo pudieran ver, bueno, no había ningún tipo de atención. Y en eso, bueno, llegamos a la cárcel de Gualeguaychú y allí también una situación de extrema violencia, donde el servicio penitenciario los golpeaba cuando bajaban. ¿Sí? Yo me ponía adelante, me empujaban, digamos, te pasaban por encima y los iban trasladando a distintos alojamientos. La cárcel de Gualeguaychú, por suerte ahora la cerraron, era una cárcel muy antigua y muy deteriorada, la más antigua de la provincia de Entre Ríos, muy deteriorada, en muy malas condiciones. Bueno, y allí hay una situación de golpiza generalizada. Y en un momento en que yo estoy ahí intentando como frenar esta situación, oponiéndome, digamos, tratando de que se entrara en razón, estábamos hablando que eran horas de la madrugada, no sé cuánto habrá tardado ese traslado a Gualeguaychú, pero estamos a 3 horas de Paraná a Gualeguaychú, tiene que haber sido entre 3 horas y media y 4, así que eran horas de la madrugada, también oscuro. Y en uno de los momentos abren una de las camionetitas también de traslado de internos y ahí yo veo que están, bajan 2 o 3, no recuerdo, por lo menos quedan 2 muchachos ahí tirados que parecían muertos. Y el personal del servicio, bueno, riéndose y hacen este comentario de que, bueno, todo esto habría que enterrarlo en el patio de la unidad penal y qué sé yo, lo cual yo también digo, me pongo muy mal, me enojo, digo, por favor que lo atiendan. La situación carcelaria en ese segundo gobierno de Montiel siguió siendo preocupante. No hubo mayores soluciones a los reclamos de los presos después de esa primera revuelta de fines de febrero y fue por ello que se produjo un nuevo motín en octubre de 2000. Los internos incendiaron e inutilizaron el pabellón central de la Unidad Penal 1, tras lo cual fueron trasladados a las cárceles de Gualeguaychú y Victoria. Un joven murió víctima de los estupefacientes y las autoridades debieron admitir que la cárcel estaba preparada para recibir a 120 internos y en ese momento alojaba a 200 reclusos. Hoy, esa misma unidad penitenciaria, con algunas reformas, tiene 1.200 presos alojados. El año fue en el año 2000, mes de octubre del 2000. ¿Sí? Anteriormente es bueno posicionarse para que la gente más o menos conozca la situación. Veníamos de una serie de motines en la provincia. Uno en el gobierno anterior, que se dio en la ciudad de Victoria, donde hubo 3 muertos en ese motín, todos menores de edad. Fue una situación muy trágica, ¿no? En el mandato nuestro, que es con Montiel a la cabeza, que se asumió en diciembre del 99 para adelante, en ese mandato ya teníamos 3 motines de antecedentes, 2 en realidad, uno en Victoria, otro en Gualeguaychú, que es la cárcel de máxima seguridad de Gualeguaychú,
y la de Paraná, que no es una cárcel de máxima seguridad, donde, para ubicarnos, sí había una superpoblación, como en la mayoría de las cárceles del país, donde a una capacidad de 120 que podían tener la cárcel, había 180 internos. De los 180 internos había unos 80 que participaban del motín. A mí me avisan, yo era ministro de Gobierno y Justicia, me avisan de que la situación era grave porque ubicándonos esa unidad penal se encuentra dentro del casco de la ciudad, dentro de la ciudad. No está alejada, sino que tiene barrios todo alrededor. Y hubo muchísimos disparos con balas de goma, pero a la vecindad ya estaba todo el mundo alterado, porque aparte se temía que quisieran huir de la zona. Entonces se rodeó todo el penal, se empezó a buscar de alguna manera dialogar con los reclusos. Hubo algunos hechos significativos de mucha tensión. Yo recuerdo que en un momento uno vino a proponerme que fuera como ministro a conversar adentro con los amotinados, y el jefe de policía me dijo que no se podía hacer eso porque no teníamos ningún tipo de garantía, no podían garantizar, en este caso, la seguridad mía. Ese recluso nos dice que bueno, que va a hablar para que vengan 3 o 4 para mantener el diálogo, y se va adentro. A los 5 minutos más o menos lo tiraron del techo. Imaginémonos una casa vieja, que es el pabellón central de la Unidad Penal 1. Desde allá arriba hasta abajo son varios pisos, así que no murió, pero tuvo daños bastante importantes. Uno de los chicos que estaba mejor era Juan Lencina, cuya mamá estaba militando con nosotros en la Liga Argentina por los Derechos Humanos e integraba la comisión de familiares de internos de las unidades penales, que era el que yo por lo menos había visto digamos, en mejor condición, y había otro segundo chico que realmente pensé que estaba muerto cuando se abre el coso, y bueno, y ahí se dispone, después de demorarse, de reírse, y de pasar bastante tiempo, el traslado a un centro de salud, ¿no es cierto? En ese centro de salud, justamente Juan Lencina, que parecía que era el que mejor estaba de los dos, fallece por la intoxicación de medicamentos. Bueno, y el otro chico el otro interno logra salvar su vida. Bueno, y esa fue una situación también de una violencia absoluta y extrema, digamos, de mucho maltrato, de golpes, digamos, abiertamente, sin que hubiese ningún grado de autoridad, digamos, que pudiese disciplinar a la fuerza penitenciaria. Estaban absolutamente enloquecidos golpeando a los internos, porque también consideraban esto, que el haber habido un motín y haber tomado una unidad penal y haber privado de libertad a algunos, esto como que digamos, era un límite que se había cruzado, que no se podía cruzar, y esto los ponía más agresivos y más violentos. Bueno, en esa situación, una vez que están con estos chicos en el centro de salud, que los trasladan, y que yo puedo ir y ver que están todos los internos en las distintas dependencias, digamos, de alojamiento dentro de la cárcel, y ahí ya se le iba a empezar a dar de comer. Bueno, decido irme. Ahí hay un dato muy importante, que en realidad yo siempre digo, resguardaba también mi integridad, y yo siempre voy a estar muy agradecido, que 2 compañeras de Derechos Humanos, Cristina Ponce y Analía Vargas, fueron a hablar con el juez de instrucción, con el doctor Jorge Barbayelata. Y el doctor Jorge Barbayelata habló a la unidad penal de Gualeguaychú y los hizo responsables de mi integridad física. Situación que yo me entero con posterioridad a esto, ¿no? No me voy a olvidar nunca de los momentos vividos. Incluso había comenzado a levantarse el pabellón de mujeres, estaba al frente de la calle. También intervenimos nosotros y volvió la calma. Y bueno, a partir de ahí, la situación con el servicio penitenciario fue más tensionada.
pero yo no perdía de vista el control casi permanente de lo que acontecía allí. Incluso, lamentablemente, recuerdo hechos de corrupción dentro del servicio penitenciario, adentro de la cárcel, y como mi presencia era muy casi cotidiana en la cárcel, claro, que mi presencia era molesta. Y esbozaron una serie de ridículas denuncias que por supuesto no prosperaron y bueno, y en ese momento también estábamos apuntalando la escuela que se creó dentro de la cárcel y que era un avance fantástico porque ingresaban presos prácticamente analfabetos y los logros de esa escuela fueron fantásticos. De hecho, hubo presos que salieron con el secundario terminado y que se les brindó la posibilidad de ejercer estudios terciarios. Así que digamos que el saldo de todo estos devaneos y toda esta lucha fue importante hasta la llegada de los jueces de ejecución de la pena, que determinó obviamente que yo dejara de cumplir ese rol que lo había hecho voluntariamente porque no había quien se hiciera cargo de eso. Había una farmacia, había un consultorio. Las secuelas, por un lado, una cuestión muy importante es destruyeron toda la información, toda la parte administrativa, toda la información que había de quienes cumplían sus condenas allí, que esto tiene una importancia vital, ¿no?, para el desarrollo de ver el cumplimiento de la pena. Destruyeron la farmacia, lo peor, tomaron todos los medicamentos, todo lo que había allí. Incluso se observaba dentro del penal a muchos que se encontraban absolutamente drogados, fuera de sí, lo que dificultaba aún más poder comunicarse, poder buscar una solución. Destruyeron directamente el penal a tal punto que hubo que luego prácticamente vaciarlo para poder comenzar las reparaciones. Pero fue una situación sumamente tensa. Y como consecuencia política, bueno, había renunciado a Haddad, que era en su momento quien conducía los institutos penales, y se generó, yo digo algo inédito, porque Montiel dijo que nos había sorprendido, que había sido la situación mucho más difícil de la que se calculaba, pero porque entendíamos que el problema no era solamente de adentro. Había intereses desde afuera para que entre droga, para que entre alcohol, para que salga. Y estos intereses, para que puedan ser permeables, tenían que tener la complicidad de algunos guardiacárceles. Entonces, en esta situación tan compleja, lo que se determinó fue directamente pasar a disponibilidad al personal penitenciario y generar una intervención que en ese momento se le dio a la policía de la provincia de Entre Ríos, en este caso comisario general creo que era, o comisario mayor, no recuerdo bien en ese momento, Brasesco, que después fue jefe de policía. Él tomó y con unos 50 policías tomaron el control de las penitenciarías de la provincia. La intervención duró un tiempo bastante prolongado para ir ordenando todo esto. Hubo un muerto, que fue el Encina, que es un muchacho que tomó, en realidad la muerte de él se produce no por una cuestión de violencia hacia él, sino que tomó muchas drogas, muchos psicofármacos y se pasó y bueno, colapsó ya cuando se había dejado de lado, creo que se lo había internado, se lo mandó a Gualeguaychú y falleció, no se pudo dar marcha atrás con eso. La consecuencia de esto es la más importante, es la intervención que genera todo un cambio estructural en el funcionamiento de los institutos, de todas estas penitenciarías. Realmente fue un motín violentísimo, porque se quemaron todas las instalaciones generales, ¿no es cierto? La guardia, la farmacia, se quemó una sala de cómputo que recién habíamos incorporado, se quemaron también la dirección general, y esto estalló de una forma que no se podía controlar. Había un guardacárcel adentro que para evitar que
que quedara tomado como rehén, el propio Cabral se arroja de la terraza, que fue internado inmediatamente, porque el tipo vio una situación tan violenta para él que se arrojó. De ese motín hubo varias consecuencias. Inmediatamente, como a los pocos días se intentó hacer un levantamiento también en la cárcel número 6, en la unidad número 6 de las mujeres, era como que esto iba a venir un regadero de motines, que es lo que veníamos sospechando, por lo cual se planificó y se decidió, como buen tino, la intervención del servicio penitenciario por parte de la policía, que en esa intervención quedó a cargo del comisario Basesco, que se hizo cargo del penal, donde se pasaron a disponibilidad un montón de personal del servicio penitenciario. Esto nos llevó muchísimo tiempo reparar todas las instalaciones, porque así nos encontramos, para que ellos pongan las armas, nos tuvimos que hacer una negociación que llevó su tiempo. Terminamos a las 2 de la mañana aproximadamente con este tipo de negociación y ellos aceptaron deponer lo que eran las facas, y algunas habían tomado lanzagases y algunos otros elementos, por lo cual evitar, ¿no es cierto?, que entrara el grupo de choque, y estaba presente, creo que el doctor Felipe Cheli, Jorge Barcelata, estaba quien habla, también estaba Chiqui Blarrodone, por eso consiguió de alguna manera conseguir que depongan esta actitud violenta que tenían, y bueno, de alguna manera de eso salió. Quedaron 4 personas heridas. Dentro de esas 4 personas heridas estaba el miembro del servicio penitenciario, y bueno, un lamentable hecho de una persona que cuando fueron distribuidos de alguna manera o derivados a otras unidades penales, porque la unidad penal de Paraná, la unidad penal había quedado totalmente, la mayor parte destruida, y había que rearmarla, reorganizarnos, hacer las refacciones que eran necesarias. Se distribuyeron a distintas unidades penales los más revoltosos. O los que realmente originaron este motín. En ese traslado nos enteramos que al poco tiempo una de las personas, creo que apellidos de Encina, chico bastante joven, fallece, pero en este caso fallece no por alguna actitud del mismo motín o un hecho violento de la actitud. Lo encontraron totalmente, lo que se dice en la jerga vulgar, empastillado, totalmente drogado, producto, ¿no es cierto?, de las pastillas que se habían apoderado de la misma farmacia. Eso salió en una investigación judicial, salió en las autopsias que se hicieron, quedó confirmado que era producto, ¿no es cierto?, de la ingesta de psicopáticos, ¿no es cierto?, sustraídos en ese momento de la farmacia. Como consecuencia de esta última revuelta se registraron 4 heridos que fueron derivados al Hospital San Martín para su atención. 3 de ellos eran internos que se cortaron con vidrios, y el cuarto un agente penitenciario que se arrojó desde una terraza para no quedar como rehén de los detenidos cuando advirtió el amotinamiento. El motín se originó luego de que un grupo de choque de la unidad penal ingresó armado al patio de recreo durante el horario de visita de los familiares. No obstante, algunos internos reconocieron que ese mismo grupo de choque debió intervenir como consecuencia de un enfrentamiento entre 2 sectores rivales de reclusos que se disputaban espacios de poder dentro de la unidad. En principio lo que me comunican es la situación y resuelvo ir directamente al lugar de los hechos. Fui para allá, estaba el secretario de Justicia, que era el doctor Gemelli. Me encuentro con estaba el juez Villarrodona, el jefe de policía de aquel momento, y estuvimos conversando a ver de qué manera podíamos encauzar el problema para que no haya violencia. Se habían producido muchos disparos, el control hacia adentro lo tenían en base no a armas de fuego, sino a la famosa faca. La faca, para que la gente entienda, es como un punzón fabricado ahí mismo, artesanalmente en las cárceles, es muy común. Pero bueno, lo que buscamos fueron mecanismos de diálogo, que al final se dieron a través del gobierno, la asociación que tenía, creo que era Iparraguirre, puede ser, corríjanme por eso, y familiares de quienes habían tomado la cárcel. Así que fue desactivado. No recuerdo bien el tiempo que
que demoró en poder restituirse y tomar el control. Pero fue muy tenso. Yo recuerdo cuando llegó la noche, todos estábamos con iluminación, pero con una alta preocupación hasta que se dieron, ¿no? Quemaron todas las instalaciones, los colchones, eso quemaron absolutamente todo. Hubo que vaciarla literalmente y empezar a repararla. Sí, fue todo un problema bastante serio. En una época donde los penales en general venían viviendo momentos de tensión. No solo en la provincia, sino en el país. El motín se desactiva a partir de la decisión política de, anunciar que iban a cambiar a las autoridades. De hecho, creo que en ese momento, no sé si algunos penitenciarios efectivos policiales no fueron sumariados por lo que se había vivido, ¿no? Y que de ese modo lograron desactivar, o por lo menos. A ver, esto ocurrió un fin de semana, cuando estalla el motín, fue un fin de semana, ¿no? Días posteriores, bueno, hubo anuncios, me parece que hubo visitas de la parte política, digamos, al servicio penitenciario, y sí que se desactiva con la intervención. Ahí me parece que fue cuando se calmó el conflicto. Fue por esa situación, en la Unidad Penal de Paraná, que el gobernador Sergio Montiel dispuso la intervención del sistema penitenciario, lo que generó el obvio rechazo, pero no tuvo mayor consenso político esa actitud de sectores opositores en función de la trágica y dura realidad en torno al último botín carcelario. De acuerdo a las declaraciones que hizo en su momento Retamoso, que ellos cuando los trasladaron, todos fueron revisados, es más, se incautaron de los bolsos gran cantidad de estos estupefacientes, estas pastillas. Se cree en la justicia que alguna de esas pastillas podría ser pasado, o él de alguna manera ya había ingerido ese tipo de medicamentos. Lo cual, posterior a eso y en base a lo que fue la intervención del servicio penitenciario, medianamente se fue normalizando, y aparte recién empezaban a tomar de alguna manera la verdadera intervención los jueces de ejecución, que fue una ley que fue creada desde la Secretaría de Justicia, donde se nombraban los jueces dentro del penal para que se hagan cargo, ¿no es cierto?, del condenado y tengan mejor control. También de la Secretaría de Justicia nos reunimos con el Colegio de Abogados, que tuvo mucha intervención. Yo me acuerdo que en aquel momento estuvimos hablando muchísimo, estaba Claudia Misaguá, estaba Rosario Romero, Jorge Campos, que era el presidente del Colegio de Abogados, donde medianamente comentamos todas las reformas que queríamos intentar introducir. Lo que pasa es que no nos habían dado el tiempo necesario ante la situación caótica que habíamos recibido, la situación caótica del servicio penitenciario y de las cárceles. La emergencia hace que los presos o quienes estén privados de la libertad tengan ahí algún médico, alguien que los atienda. Hay cosas que no manejábamos. Por eso digo, hay una situación ahí que es la que motiva después la intervención, es por qué había tantos elementos que a nuestro entender no tenían que estar. Cuando hablo con Montiel dice la verdad, esto nos ha sorprendido a todos, un poco confiando en el propio servicio penitenciario, incluso en nuestras propias designaciones. Cuestión que el gobernador en ese momento dice, no, esto es un error, nos estamos equivocando, hay que parar esto y empezar de nuevo. Así que genera la intervención, se hace la intervención, cosa que es difícil porque hay que entender que quienes tienen la bandera del servicio penitenciario siempre van a decir que de ninguna manera un policía puede tener el control del servicio penitenciario. Bueno, acá se tuvo que dar por la emergencia, ¿no? Pero no había otra salida. En ese momento tendríamos unos 200 y piquito de agentes penitenciarios en toda la provincia. ¿Cuál es el problema? Cuando son condenas largas y son pocos agentes, terminan desarrollándose una situación que en el tiempo
tiende a confundir las relaciones y genera los problemas. Los vicios de corrupción y demás nunca se fueron erradicados. O sea, y hoy leemos eso como una cosa tan leve, porque la corrupción ha corroído al gobierno nacional, a las provincias. Y entonces lo del penal a mí no me sorprende para nada, que la solución nunca tuvo, como debió haber sido, ¿no es cierto? Claro, lamentablemente son situaciones que están pendientes y que yo personalmente soy muy pesimista de que no se van a, yo no voy a ver cambios importantes en materia de corrupción. ¿Para qué vamos a hablar del ex gobernador condenado y con una situación que van dilatando y al hombre de a pie lo meten preso el otro día y al que fue poderoso y se robó la mitad de la provincia sigue dando vueltas en libertad? Es lamentable, ¿no? Tuve algunas situaciones bastante conflictivas, bastante peligrosas, digamos, porque eso era al momento de ingresar, la orden era que no repriman, porque eso era un caos, estaba todo incendiado, había tomado fuego absolutamente toda la parte delantera de lo que era Dirección General, farmacia, pabellón principal y sala de guardia. Todo eso estaba totalmente incendiado. Los internos arriba del techo, por los cuales también corrían peligros, porque si seguía de alguna manera, entonces la prioridad era que entraran a sofocar los bomberos, que de alguna manera, pero también éramos agredidos. Yo me acuerdo que estaba con el doctor Vilarrodona y arrojaban piedras, arrojaban hasta facas, en algún momento arrojaron, y era una situación conflictiva. A eso además teníamos que contener los familiares que estaban afuera, también con una situación de agresividad importante que teníamos que de alguna manera contenerlos porque eran como que se enardecían mutuamente desde los familiares de afuera para que no les pasaran nada a los internos que dejáramos pasar a los familiares o que no tocáramos familiares, pero desde parte de lo que era la intervención en ese caso policial y servicio penitenciario, la orden era de no reprimir y buscar la forma de negociar como para evitar cualquier situación grave.